Padre, gracias Señor por tu palabra que es verdadera, Señor. Gracias por la bendición, Padre, que nos da de poder compartir como hermanas, compartir como un cuerpo, Señor, a pesar de la distancia, Señor. Gracias por la tecnología, Padre, por este medio que usa, Señor, para que sigamos aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, y que tú hables, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quiero hacerles unas preguntas y estas preguntas quiero que ustedes las tengan en su mente, y que se autoevalúen. La primera pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado si la palabra, si la Biblia puede ayudarte realmente con tus problemas más profundos? Por ejemplo, ya sea la depresión, ansiedad o una fuerte tentación. ¿Has luchado por o para saber qué hacer con tu vida y deseado tener una palabra especial aparte de Dios? ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza de la Biblia sobre el sexo necesita ser actualizada? Por ejemplo, las relaciones homosexuales o las relaciones prematrimoniales. ¿Necesita la Biblia algún update? ¿Alguna actualización? ¿Alguna vez has querido quitar algo de la Biblia y reemplazarlo con otra cosa otra palabra para que sea más agradable a tu oído? ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir en este mundo tan complejo en el que vivimos ahora? Si respondiste que sí, aunque sea alguna de estas preguntas, o a varias de estas preguntas, tengo que informarte que estás luchando con la suficiencia de la Biblia. ¿Y por qué hago estas preguntas al comienzo? Porque quiero que tengamos eso en mente para que podamos ver con claridad qué es lo que realmente el escritor del libro nos está mandando a ver claramente en la palabra. Vamos a comenzar y nuestra hermana Dios, que si me puedes leer por favor Hechos, Hechos 17 del 1 al 15. Dice, el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá
y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hasta ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues vamos en el capítulo 5 del libro y el autor lo titula La palabra de Dios es fiel. Eh, Vemos el contraste entre Tesalónica y Berea. ¿Qué es lo que tenían en común estas dos ciudades? Bueno, tenían en común que Pablo comenzó su tarea evangelística en la sinagoga en los ambos lugares, que la palabra es proclamada y examinada en los dos lugares, uso de la razón y persuasión por parte de Pablo. Algunos recibieron la palabra y otros respondieron con odio. La gran diferencia entre estas dos ciudades, estos dos pueblos, es la actitud. La actitud que tenían los de Tesalónica era con un corazón, vemos un corazón duro, un corazón cerrado. Su juicio estaba nublado por prejuicio personal. Y otra cosa es que a los judíos no les gustaba que Pablo sea popular. Y dice, ¿qué fue lo que hicieron los de Tesalónica? Pues vemos en Hechos 17:5 que nos dice, entonces los judíos no creían, tenían celos, temieron consigo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Vemos los celos, vemos el perjuicio personal. Un ejemplo de perjuicio personal que vemos en nuestro tiempo es poder decir, por ejemplo, en la iglesia, que la música es muy alta, que la música está muy lenta, que la música está muy rápida, que la iglesia es muy pequeña, que la iglesia es muy grande. O simplemente no quieren conocer del Señor, tuvieron alguna mala experiencia con algún cristiano, o simplemente no quieren seguir el paso de sus padres. Pero la verdad es que vamos a conseguir cualquier razón para rechazar la palabra del Señor, porque no estamos interesados en hacer lo que Dios dice. Eh, Como vemos los tesalonicenses estaban ciegos en sus propias contradicciones. Por otro lado, veamos los hermanos de Berea. Estos sí me caen bien. En cambio, fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué nos dice la palabra? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La gran diferencia es que ellos escudriñaban la palabra. ¿Cuántas veces nosotros vemos o vamos a la iglesia y se nos olvida lo más importante que es la Biblia? ¿Cómo vamos a poder nosotros comparar lo que está diciendo nuestros pastores o lo que está diciendo alguien si no tenemos la Biblia para compararlo? Esa fue la gran diferencia, que ellos escudriñaban la palabra cada día para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos no era que, si vamos a recibir a Pablo, contentos, no es que lo que estaba diciendo Pablo era verdad, era cierto, y ellos lo estaban comparando con las palabras, con la palabra. Ahora veamos una cuestión de autoridad. Sabemos que la palabra es autoritativa y no necesita que la estemos como sosteniendo, porque ella es autoritativa. El autor Kevin DeYoung nos da varios ejemplos en este capítulo, lo pueden encontrar en la página 80 si tienen el libro. Nos da varios ejemplos de confesiones de fe. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte en el capítulo, él menciona diferentes confesiones de fe.
yo quise poner la más relevante presentarle la más relevante, que dice así: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todas las, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de los hombres y de espíritu privado, y en cuya sentencia debemos descansar, no en ningún otro más que en el Espíritu Santo que habla las Escrituras. Esa es la confesión de fe de Westminster, um, que la mencionan en el libro. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Mira, eso se escucha muy complicado. La autoridad de las escrituras es la última palabra la tiene la palabra de Dios. Nunca debemos permitir que la enseñanza sobre la ciencia, la experiencia humana o el concilio de la iglesia prevalezca sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios está fuera, sobre y por encima de la iglesia y cualquier opinión humana. Eso es algo que siempre tenemos que tener en mente y también las invito a que si son de diferente iglesia o de nuestra iglesia, que vayan y verifiquen la confesión de fe de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la confesión de la iglesia, de fe de nuestra iglesia? Yo lo hice y estoy confiada porque pude ver esta realidad y doy gloria a Dios por eso. La siguiente es, el libro nos demuestra, nos da, perdón, eh, una autoridad final. Dios se revela de dos maneras: la revelación general y la revelación especial. No sé si antes habían escuchado este tipo de dos revelaciones. La revelación general es la que nosotros podemos ver con nuestros ojos, lo creado, la creación del Señor, lo que Él creó, los atardeceres, los amaneceres, las montañas, lo imponente que son de las montañas. En Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que en sus manos han hecho. Yo creo que muchos de nosotros memorizamos este versículo. Y es maravilloso saber y poder ver la creación. Incluso cuando nosotros nos cortamos, incluso el virus que está pasando por ese momento, es increíble que algo así pueda existir. Pero todo es creado, incluso eh, eh, todo, toda la creación es creada por el Señor. Eh, Quiero que pasemos a la revelación especial. La revelación especial es la autorrevelación de Dios mediante la palabra hablada y escritas de mensajeros divinamente inspirados. Creo que no tenemos ningún prejuicio o alguna... Eh, aceptamos muy fácil el saber que Dios inspiró la Biblia. Es inspiración por Dios, creo que ahí no tenemos ningún problema, muchos estamos de acuerdo que fue inspirada. Eh, pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la revelación especial? Nos dice en Hechos 4:12, no sé si alguien me lo quiere leer, está ahí en la pantalla. Yo lo leo. Rosemary. Perdóname. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:2. Amén. Pues vemos que la revelación especial es Jesucristo, es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Vemos que la revelación general no es suficiente para salvarnos. La revelación general es lo que podemos ver, pero nosotros no podemos conocer a Dios salvíficamente por experiencia personal o razón humana. Necesitamos la palabra de Dios que nos diga cómo vivir, quién es Cristo y cómo ser salvos. No lo sabríamos de otra forma. Nos dice también la revelación especial, nos habla más clara, abierta y autoritativamente. Dice Jesús en Juan 5:25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no vendrá no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:25. No podemos ser salvos nosotros mismos. Sabemos que nosotros mismos no nos podemos salvar. Necesitamos un redentor. Y como dice Pablo en 1 Colosenses 1:15, dice que nos dice que Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. O sea, el Señor nos ha dejado su revelación, todo lo que necesitamos en la palabra, en la Biblia. Continuamos con el siguiente. Dice, la palabra de Dios es necesaria. ¿Por qué creen que la palabra de Dios es necesaria? ¿Alguien podría comentar? Girelis, ¿estás ahí? Sí, buenos días. La palabra de Dios es necesaria en nuestra vida porque es la ley, es nuestra guía. Ahí encontramos todas nuestras respuestas. Debe ser nuestro diario vivir. Amén. ¿Tienes la Biblia ahí contigo? Sí. ¿Me podrías leer, por favor, 1 Corintios 2, del 6 hasta, ahí dice hasta el 13, pero podrías leer hasta el 16, por favor? Hasta el 16. 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque ni la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Vemos la doctrina de la necesidad de las Escrituras. No, nos recuerda de vemos que la doctrina de la necesidad de las Escrituras nos recuerda nuestra situación y sobre todo nuestra necesidad. Nos recuerda nuestra situación, nuestra condición de pecador y sobre todo nos recuerda nuestra necesidad de un Salvador. La Escritura son nuestras gafas, nuestros lentes por las cuales podemos ver adecuadamente a Dios, al mundo, incluso a nosotros mismos. No podemos conocer verdaderamente a Dios y su voluntad, no podemos conocer verdaderamente a Dios, su voluntad o el camino de la salvación aparte de la Biblia. Vemos una sabiduría diferente. ¿A qué se refiere este tipo de sabiduría? Quería definirles sabiduría rápidamente en una frase sencilla. Sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado. No es intelecto humano, no es inteligencia, es simplemente conocimiento de Dios aplicado en nuestras vidas. Vemos aquí que Pablo en 1 Corintios se esmera en diferenciar el evangelio de cualquier otro tipo de sabiduría. Él menciona también que el evangelio es sabiduría sobre los maduros,
pero no tiene nada que ver con la sabiduría que está en que este mundo anhela. La sabiduría de Dios no es de este siglo. ¿Qué quiere decir eso? En palabras en castellano, pongamos todas, imagínense ustedes, la mente de todas las personas más inteligentes que ustedes conozcan, los doctores más inteligentes del mundo, las personas más inteligentes de nuestro pasado, ya sea Newton, ya sea las personas que han descubierto vacunas contra el SIDA, todos esos doctores, las mentes más brillantes que ustedes conocen juntas. Dice ni toda la sabiduría humana junta puede revelar el conocimiento de Dios. Eso me impactó. No hay nada que pueda revelar el conocimiento de Dios que no sea Él mismo. No es porque nosotros le buscamos a Dios, no, Él nos busca primero y Él se revela a través de su palabra, porque ya sea que escuchamos su palabra, porque alguien nos la compartió y escuchamos su palabra, escuchamos su voz. No van, por ejemplo, tú le explicas a alguien el evangelio y te dice, pero tú estás loco, eso no tiene nada de sentido. Es lo mismo. Sus ojos, sus oídos están cerrados. No van a entender que un judío murió en la cruz por sus pecados, resucitó al tercer día y ahora Él perdonó nuestros pecados y ahora somos salvos por Él. Esa revelación solo es para los que el Señor quiere. Y esa revelación solo puede ser revelada por Él. La sabiduría de Dios es una sabiduría secreta y escondida. Secreta y escondida. Eso no significa que debemos cruzar el mar o escalar hasta los cielos para hallar la sabiduría de Dios. Lo que significa es que Dios sabe, Dios debe de hablarnos como si fuéramos verdaderamente sabios. Vemos que la sabiduría es secreta y escondida porque solo es revelación, solo puede ser revelada por Dios. Y Dios debe de hablarnos. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de las palabras, a través de su escritura. No es ninguna voz audible, no, el Señor nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos y podamos ver que Él nos habla de esa forma. Una fuente diferente. Vamos a continuar con la página. Eso lo van a encontrar en la página 93. Y si alguien me puede buscar 1 Corintios 2:11 y lo puede leer. Kenia, maybe. No sé si está ahí. Sí, que estoy. ¿Se oye? Sí. Ok, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén, muchas gracias. ¿Dónde vamos para aprender las cosas de Dios que Dios ha revelado? El único ser suficiente, reconocible, sabio y capaz de revelar a Dios es Dios mismo. Cuando viene la palabra espiritual o espiritualidad, ¿qué se les viene a la mente? María Elena, ¿estás ahí? Maybe puedes comentar un poquito si quieres. ¿Qué es una persona espiritual o alguien? Yo le quito aquí el mute. Ahí está. Bueno, para mí una persona espiritual es aquella que se basa solo en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, que fue dada para nosotros, para creer con fe y dar testimonio a los seres, a las otras personas de que somos hijos de Dios. Uh-huh. Y todo esto lo debemos atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que yo considero espiritualidad. Podría hablarse mucho más sobre esto, pero es lo que yo pienso. Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría compartir? Está Ana. Bueno, si no se voluntarían, yo les nombro el nombre. Yo quisiera decir, a veces yo me topé cuando yo empecé a estudiar la Biblia y empecé a ver esta realidad de
de la suficiencia de la palabra y lo importante de la palabra. Y cuando yo empezaba a mencionar muchos versículos o que la Biblia enseñaba, algunas personas me decían como, no, tú eres muy legalista o tú estás llena de letras y hay que ser más espiritual, no se puede. Entonces, a veces es como una separación que hacemos de algo místico, de algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar, separado de lo tangible y real, que como la Biblia, ¿no? Las palabras de Dios. Ujú. Así es. Vemos que la espiritualidad no es algo místico, no es, lo diría John Edwards, los no signos o las no señales son, por ejemplo, alguien que tiene mucha facilidad para hablar la palabra de Dios, o sea, habla en cristiano, no sé si han escuchado esa expresión. Está queda quieto, maybe es un stage o un estado de paz, que de meditación, que es una persona espiritual, que tú la ves cómo habla de esa mujer, o sea, esa mujer es súper espiritual, no es nada, dice que no hay, todo eso es como una fachada, algo que no prueba nada. La persona espiritual es aquella que acepta el mensaje de la cruz, simplemente. La persona que acepta el mensaje de la cruz y no importa, dice, qué tan involucrado estés, ya sea en las necesidades de otros, si no abrazas completamente y amas la cruz, la palabra de Dios, no eres una persona espiritual. No lo podemos mezclar con este misticismo, este momento de saber que el Señor es como una aureola o algo así, no sé. Es simplemente una persona espiritual, es aquella que abraza y que comprende y ama la cruz, ama la palabra del Señor, más que cualquier otra ¿Yo cosa. puedo hablar? Sí. Yo quería también decirte que yo puedo ver la espiritualidad también de que Dios nos ha dejado su espíritu a cada uno de nosotros, a todos sus hijos ha dado su espíritu y Él mora en nosotros. Cuando nosotros logramos tener esa comunión con Dios, Él se revela a nosotros y a través de su espíritu y la palabra, por supuesto, que es la guía que tenemos, palpable, Él nos va guiando hacia ese camino que Él quiere que nosotros recorramos con Él, pero además también nos da las herramientas para poder desenvolvernos en este mundo, en este mundo, ¿no? Entonces esa espiritualidad la logramos cuando tenemos esa recepción de lo que Él quiere de nosotros y de lo que nosotros esperamos de Él y que podemos responder a todas esas cosas. Esa es la conexión de espíritu que hay entre su espíritu y nosotros. Así es. De acuerdo contigo totalmente. La Biblia es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestra guía en todo. Amén. Un amor diferente. Me encuentran seguimos en el capítulo 7. Sí. Un amor diferente. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La razón para la revelación es que podemos conocer la misericordia de Dios y ser salvos. Sin la escritura no podríamos conocer el amor de Dios, no lo conoceríamos a Él, no lo podríamos conocer a Él completamente. Nuestro Dios habla a fin de que podamos comenzar a conocerle, a conocer lo inconocible y comprender lo incomprendible. Estas son las buenas nuevas, mis amadas hermanas. Estas son las buenas nuevas de la cruz. Estas son las buenas nuevas para el perdonado y el redimido. Estas son las buenas nuevas para
que no hallaremos en ningún otro lugar que no es la Biblia. Y eso es lo maravilloso de la palabra, que todo nos apunta siempre a Cristo, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia. 4 puntos importantes que cubrió el autor del libro. Vemos que la escritura es suficiente, la escritura es clara, tiene autoridad y la escritura es necesaria. Vemos que los consejeros pueden dar un consejo transformador porque la escritura es suficiente. Los líderes de estudio bíblico pueden liderar confiadamente porque la escritura es clara. Los predicadores pueden predicar con autoridad porque su texto bíblico tiene autoridad. Los evangelistas pueden evangelizar con urgencia porque la escritura es necesaria. Y gloria a Dios por eso. Vamos al capítulo 7. ¿Me pueden leer, por favor, Primera de Juan 10, 35 al 36? Vamos a ver. Rosemary, ¿puedes leerme, por favor, ahí? De Dios, y la escritura no puede ser quebrantado. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Juan 10, 35 y 36. Muchas gracias. Dice, ¿qué creía? ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que creía Jesús sobre la Biblia? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Lo mismo que Jesús cree sobre la Biblia o sobre las Escrituras es lo que nosotros deberíamos de creer, ¿cierto? Como cristianos creemos lo que Jesús enseña en el Antiguo Testamento, las parábolas. Creemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, que Él es Dios encarnado. Dice, lo mismo que Jesús cree de las Escrituras, eso es lo mismo que nosotros deberíamos creer. La doctrina de Cristo sobre la Escritura debería ser nuestra doctrina de las Escrituras. Algo muy importante del capítulo 7 que vi es que Jesús tenía la Escritura en lo más alto, en la más alta estima posible. Él conocía la Biblia íntimamente y la amaba profundamente. Citaba las Escrituras, su misión era cumplir la Escritura y su enseñanza siempre se mantenía en alto. Y algo aquí importante es que tenemos que quitarnos de la mente esa idea de que Jesús contradecía la palabra. No sé si ustedes han escuchado a alguien decir, no, pero es que Jesús solo habla en parábola, yo no entiendo eso. O que la Biblia se contradice. O que Jesús corregía el Antiguo Testamento. Nada de eso es cierto, mis hermanas. Eso es mentiras. Él nunca le faltó el respeto, la ignoraba ni se puso en desacuerdo con las Escrituras. Jesús afirmó cada parte de la ley, la profecía, la narrativa, la poesía, y él estaba de acuerdo con todo lo que estaba en ella. Recordemos que no podemos separar la mente de Cristo es la mente de Dios. No podemos separar no los podemos separar a los dos. Tengo aquí segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Si me lo pueden leer, por favor. Aquí. ¿Sí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Eh, Me encanta, creo que ese fue uno de los puntos favoritos del libro para mí, ver el comienzo del libro que el autor nos lleva por los salmos y termina en una verdad absoluta que es 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Esa definición de la inspiración, esa es la definición manifiesta de la inspiración de toda la Biblia, que proviene de la boca de Dios. Vemos que es clara, es suficiente, tiene autoridad y es necesaria. Dice 4 razones por las que debemos permanecer en las Escrituras. Considera tu historia. ¿Recuerdas quién te guió a la fe? Puede ser que tu mamá, tu papá o alguien de tu familia. Siempre es lindo recordar quién nos guió a la fe. En este caso, vemos que Pablo Pablo fue el que estaba guiando perdón, se me fue aquí. Déjame ver para que rapidito. Bueno, se me fue la idea, pero bueno. Considera la capacidad de la escritura. Vemos que Dios creó la palabra, Abraham fue llamado por la palabra, Lázaro fue resucitado por la palabra. Y lo más importante y lo más relevante es que por la palabra es que nosotros somos salvos. En nuestra historia personal vemos más claramente el poder de la escritura, el poder de la palabra de Dios en su capacidad para salvarnos. El propósito de la palabra no es que, el propósito de la Sagrada Escritura no es que nos haga más inteligentes o nos haga más relevantes o más ricos o conseguir un trabajo deseado o incluso si está soltera o el esposo deseado. Ese no es el objetivo. El objetivo de la palabra es que puedas ser suficientemente sabio para poner tu fe en Cristo y ser salvo. Recordemos que la palabra fue creada por Dios. La palabra es Dios y esos no se pueden separar. Y ¿se acuerdan las preguntas que les hice al comienzo? Que si tú no crees que la palabra es suficiente, si tú todavía luchas con esas preguntas en tu mente, yo te pido que vayas en oración al Señor y le pidas pues que te dé claridad y amor por la palabra. Vemos la siguiente, que la siguiente es: considera el origen de la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, y considera la funcionalidad de la escritura. La escritura es útil para enseñar, nos dice quién es Dios y lo que Él demanda, nos dice quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Nos habla de nuestro pecado y el perdón y sobre todo de Cristo y la cruz. La escritura es útil para redarguir y corregir. La palabra condena y consuela, convence de pecado y conforta. La escritura es útil para instruirnos en justicia. Mi amada hermana, si tú todavía, como les digo, si sigues luchando, si yo te animo a que sigas alimentándote de la palabra, que sigas conociendo de Dios y que la única forma que tú vas a conocer del Señor es a través de las Escrituras. ¿Quieres verdaderamente conocer al Señor, escuchar su voz? Está simplemente aquí. Él nos ha dejado esta gran herramienta, nos ha dejado
Dice que eso es más dulce que la miel, en su palabra nos lo dice, que es más valiosa que cualquier joya preciosa. No hay nada más importante en el mundo, no hay nada más importante en el mundo que no sea la palabra de Dios. Y para concluir, quiero que evalúes tu corazón, que recuerdes las preguntas que hice al comienzo, están también en el audio, lo saqué del capítulo 3. Y si estás luchando para crecer, para creer la suficiencia de Dios y no crees que todavía la palabra es útil, para que tiene autoridad y que es necesaria, ven oración al Señor, que Él ama estas oraciones. Él nos da esa sed de la palabra, es el que nos puede dar esa confianza, ese amor, ese anhelo, como dice en 1 Pedro 2:12, ese anhelo, que anhelemos su palabra como niños, que recién nacido anhela la leche materna, ese mismo anhelo y ese mismo deseo es el que nosotros queremos para poder seguir en este camino de Cristo. Y con eso concluyo.